Muy buenos días. El día de hoy vamos a sacar la mediana y la moda de una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados por intervalos. Mi grupo está conformado por Marlon Moya, José Guevara, Nayeli Guamán y mi persona Fabián Romero. Muy bien, el caso del día de hoy es sobre una hacienda lechera que se encuentra registrando el peso en kilogramos de 35 bovinos. Los datos se agruparán en intervalos de la siguiente manera, como se muestra en el cuadro de abajo. Empezamos con la extracción de datos, primero con el número total de valores, con la siguiente fórmula que nos da 30. A continuación, el valor máximo, que es igual max, y seleccionamos el total de números, saliendo unos 500. También la extracción del valor mínimo, que nos da 30, y a continuación el rango. El rango se hace de la siguiente manera. Para sacar el rango utilizamos el máximo menos el mínimo. Nos da un valor de 470. A continuación, el número de intervalo. La fórmula es igual 1 más 3,322 por la longitud, entre paréntesis, el número total. Y esto lo aproximamos. A continuación, la amplitud. Y también la aproximamos. A continuación, la tabla de frecuencia. Para calcular el límite inferior cogemos el valor mínimo, que vendría a ser 30. Para calcular el límite superior es la suma del límite inferior más la amplitud. Repetimos el mismo proceso en la siguiente celda. Una vez hecho esto, desplazamos las celdas límite superior y límite inferior. A continuación, la marca de clase, que es con la siguiente fórmula: promedio entre el límite inferior y el límite superior. Y de igual manera desplazamos las siguientes celdas. Ahora la frecuencia absoluta realizamos con la siguiente fórmula que se presenta a continuación. A continuación, la tabla de frecuencia. Para calcular el límite inferior cogemos el valor mínimo, que vendría a ser 30. Para calcular el límite superior es la suma del límite inferior más la amplitud. Repetimos el mismo proceso en la siguiente celda. Una vez hecho esto, desplazamos las celdas límite superior y límite inferior. A continuación, la marca de clase, que es con la siguiente fórmula: promedio entre el límite inferior y el límite superior. Y de igual manera desplazamos las siguientes celdas. Ahora la frecuencia absoluta realizamos con la siguiente fórmula que se presenta a continuación. Una vez aplicada la fórmula, realizamos la suma para sacar la suma total de la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta acumulada debemos escoger el primer valor de la frecuencia absoluta en la primera casilla, y en la siguiente tenemos que escoger el segundo valor de la frecuencia absoluta más el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, y así sucesivamente desplazando las celdas. Para la frecuencia relativa cogemos el primer valor de la frecuencia absoluta dividido para el total de la población, que sería 30. Una vez realizado esto, desplazamos las celdas y calculamos la suma total de todos los valores. Para la frecuencia relativa acumulada, en la primera casilla va el primer valor y en la segunda va la suma de la segunda casilla de la frecuencia relativa más el primer valor de la frecuencia relativa acumulada. Desplazamos las celdas y tenemos el resultado. Para la frecuencia porcentual cogemos el primer valor de la frecuencia relativa
y lo multiplicamos por 100. Y de igual manera desplazamos todas las celdas y realizamos la suma para obtener el resultado de los valores que nos dio. Y por último, para la frecuencia porcentual acumulada, multiplicamos el... Por último, para obtener los valores de la frecuencia porcentual acumulada, cogemos el primer valor de la frecuencia relativa acumulada y lo multiplicamos por 100. Una vez realizado esto, desplazamos las celdas y nos da el resultado. Una vez aplicada la fórmula, realizamos la suma para sacar la suma total de la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta acumulada debemos escoger el primer valor de la frecuencia absoluta en la primera casilla y en la siguiente tenemos que escoger el segundo valor de la frecuencia absoluta más el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada. Y así sucesivamente. Muy bien, a continuación vamos a aprender a averiguar la mediana y la moda. A continuación vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Para la fórmula es igual. Elegimos la celda A16 como el límite inferior. Añadimos el signo de suma, abrimos paréntesis y calculamos n, que es número total de datos, dividido para 2. Nos saldría 110 y la dividimos para 2. Luego de esto restamos la frecuencia acumulada anterior y luego el resultado la dividimos por la frecuencia del intervalo mediano, para después multiplicar por la amplitud, que en este caso sería K7, para así obtener el resultado que nos daría 282.8. Para la moda, de igual forma, la moda es el valor o dato que aparece con mayor frecuencia. Bueno, vamos a calcular la moda. La moda lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, que es el límite inferior del intervalo modal más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior al modal sobre la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior al modal más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente al modal por la amplitud del intervalo. Bueno, nos dirigimos a la tabla. Vamos a ver en la frecuencia absoluta qué valor son los que más de frecuencia absoluta tienen. Y aquí tenemos dos, así que debemos aplicar la fórmula. Vamos a aplicar en los intervalos del 267 al 346. Aquí en esta fórmula le reemplazamos y nos sale 346 kilogramos. Ahora vamos a reemplazar en el siguiente intervalo, que es del 346 al 425. Reemplazamos todos los valores, igual nos da 346. Aquí tenemos dos modas que son iguales. En este ejercicio tenemos dos modas, sería bimodal.